Hola amigos, bienvenidos a un video más sobre la reparación de televisores. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que sean miembros del canal, a que se unan para tener algunos beneficios exclusivos, principalmente una comunicación directa conmigo, donde podré responder a todas sus preguntas, ya sea sobre los videos o alguna consulta en especial, así como brindarles asesoría sobre alguna reparación que no puedan resolver. ¿Ok? Para los que me han preguntado cómo unirse, aquí les explico rápido. Muy bien, en cualquiera de mis videos podrán ver esta imagen y harán clic aquí a donde dice Jesús López. Una vez entrando, verán esta página. Si no están suscritos, para los que están suscritos aparecerá esta, y la tecla de unirse está a la derecha. Simplemente entrarán ahí y aparecerá esta imagen con el precio y con los beneficios. Una vez entrando a donde dice unirse, en el botón azul aparecerán los medios de pago. Bueno, el video de hoy se trata de un televisor marca Samsung de 32 pulgadas que se ve solo la mitad de la imagen. Les mostraré cómo se pudo resolver. Comenzamos. Muy bien, aquí pueden ver el televisor encendido y notarán que solamente se ve la imagen en la parte de abajo y en la parte de arriba se ven unas líneas. Es un televisor Samsung de 32 pulgadas. En un momento les mostraré el modelo. Después de un rato se le hace una sombra en las orillas. Ahora vamos a ver el número de modelo. Aquí lo tienen, es UN32J4000AF. Ok, vamos a proceder a revisarlo. Comenzaremos midiendo los voltajes del circuito conversor DC-DC. Aunque esto no es lo que causa la falla, probablemente son los chips COF laterales, pero de cualquier manera vamos a comprobarlos. Principalmente los voltajes de VGH y VGL. Ok, ahí pueden ver que el voltaje VGH está presente y el voltaje VGL también, con menos 7.9 voltios. Ahora vamos a quitar el marco plástico frontal para verificar los voltajes de los chips COF. Primero debemos de checar que no estén sueltos, que no se haya desprendido de el panel, y pudimos comprobar que no están despegados. Entonces vamos a darle vuelta y lo conectaremos para que quede energizado mediante las pruebas y podamos verificar que tenga los voltajes correctos. Ok, aquí ya le dimos vuelta. Tenemos los chips COF ya a la vista para checar también su numeración, su matrícula. El número de pieza, ese lo vamos a verificar ahorita. Conectaremos otra vez el flexible y aquí ya tenemos el televisor encendido. Ahí pueden ver los LEDs, que está el panel de iluminación funcionando. Ahora lo que vamos a verificar es el número del chip COF que usa esta pantalla. Vamos a hacer un acercamiento y lo buscaremos en el navegador. Este número que tiene aquí no es uno que está en el lado izquierdo. Ese es el número que debemos buscar en el navegador y aquí encontré la información. Nos dice que en esos dos pines están los puntos donde se puede verificar los voltajes de VGH y VGL. Los vamos a raspar con una navaja, con mucho cuidado de no dañarlos. Muy bien, ya el televisor está energizado. Vamos a proceder primero a verificar el chip COF de abajo y después el de arriba, que está al lado izquierdo, que es el que no está funcionando. Muy bien, verificamos en el punto de prueba del lado derecho, que es VGH, y vamos a ver
La lectura si nos marca 24 voltios, están correctos, y en el punto de VGL menos 7.8 están correctos. Ok, ahora vamos con el COF que está en la parte de arriba. En el primer punto de prueba de VGH vemos que tiene menos 5.3. Aquí el voltaje está incorrecto. Vamos a medir el voltaje de VGL, y el voltaje de VGL sí está presente con menos 7.8. Aquí lo que debemos hacer, o lo que podemos hacer, es utilizar el recurso de colocar unos cablecitos para hacer un bypass, una conexión de el COF que está abajo, que tiene los voltajes correctos, hacia el de arriba. Para esto vamos a utilizar unos alambres finos de los que usan los embobinados. Aquí ya preestañamos los puntitos donde vamos a soldar esos cables. Aquí lo pueden ver. Yo utilizaré este. Está un poquito más grueso que lo normal, debe ser mucho más fino para que pueda manejarse o manipularse con más facilidad y no dañar los flexibles donde van los chips COF. Vamos a hacer una prueba, y como pueden ver aquí ya hay imagen en la parte superior. Aquí se ven las letras al revés, pero es porque tenemos el display volteado. Vamos a colocar también un cable en el voltaje VGL, porque así como falló, se abrió la pista del voltaje de VGL y no pasó al chip COF de arriba. Más adelante podría dañarse el punto de VGL, así que con esto ya queda reforzado y tenemos más seguridad de que no va a fallar pronto. Aquí ya aseguramos los cablecitos, los fijamos con cinta para que no tengan movilidad y no se vayan posteriormente a desoldar. Muy bien, aquí ya hicimos otra prueba. Vamos a colocarle la antena para que puedan ver la imagen, y como pueden ver, el televisor ya está funcionando correctamente. Simplemente colocaremos la tapa y haremos las siguientes pruebas para que puedan ver la imagen. Y bueno, con esto quedó resuelto el problema. Eso es todo en este video, amigos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Hasta pronto.